Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno de esos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen muchos más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. La multitud que te seguía era tan grande que se atropellaban unos a otros. Me puedo imaginar a los discípulos intentando protegerte ante tanta gente que quería estar cerca de ti. Tu popularidad había crecido de tal modo que ya te seguían miles de personas. Por eso no pasabas desapercibido ante las autoridades judías, ni tampoco ante los habitantes de los pueblos por donde cruzabas. La gente buscaba un pastor y en ti encontraban al maestro que tanto deseaban sus corazones. Hoy les adviertes a tus discípulos para que se cuiden de la levadura de los fariseos, la hipocresía. Ese modo de ser que busca aparentar por fuera, pero por dentro está podrido. Por eso les dices que todo será conocido, que nada podrá quedar oculto. Lo que habita en nuestro corazón será manifestado eventualmente al exterior. Podremos cuidar al exterior, las formas, pero si no hay un corazón sano o limpio, tarde o temprano se sabrá. La hipocresía de los fariseos esconde la verdad y por eso a los discípulos les adviertes para que vivan con sinceridad, sin tener miedo a la verdad, porque además esa verdad tendrá que multiplicarla como se multiplica la luz. ¿Quieres unidad, Jesús, entre el interior y el exterior? ¿Quieres paz de conciencia, que tiene que ser la señal de los discípulos? Porque con esto otros creerán por nuestros testimonios. Nos jugamos con nuestra coherencia el que otros crean en ti. Es como crear una cadena de amor, de justicia, de discípulos que se prolonga hasta la eternidad. También hoy me enseñas a no temer a los que matan el cuerpo. Pues más allá de esto, no pueden lograr. Me pides temer a aquel que puede hacerme daño, el maligno, quien busca por todos los medios enviarme al fuego eterno. Los mártires de la historia nos han enseñado a ofrecer el cuerpo por amor a ti, si llegase la ocasión, y hoy también, Jesús, hay hermanos que con fe y amor permanecen fieles a ti, muriendo también mártires del siglo XXI. Te doy gracias por ellos y te pido que también en mi mundo, en mi vida, en mi sociedad, pueda ser yo un mártir de la coherencia de vida. No tengo que tener miedo a ningún sufrimiento, a ninguna crítica, porque en realidad cuando llegan te estoy imitando y así me convierto en un discípulo tuyo más cercano y más auténtico. Eres tan bueno, Jesús, que al final me quieres consolar con la cercanía y el cariño de tu Padre, quien cuida de los pájaros y aún más de cada parte de mi cuerpo. Todo lo sabe, todo lo cuida, todo lo permite. Soy suyo, soy tuyo. Tómame y hazme luz del mundo y testigo de tu amor. Quiero ser levadura para el pan espiritual que tiene que alimentar al mundo. Una levadura coherente, multiplicadora y constante. Hoy, como propósito, te invito a rezar un Padre Nuestro y una Ave María por todos aquellos cristianos perseguidos y martirizados y pedir su intercesión para vivir coherentemente mi vocación cristiana. Esta es mi intención, pedir por aquellos hombres y mujeres que en pleno siglo XXI, en nuestro tiempo, dan testimonio y entregan su vida por amor a Jesús,
que María los fortalezca y que también su sangre sea para nosotros una invitación a ser coherentes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Fe, unidad y testimonio hasta el martirio. Cada 17 de octubre la Iglesia Católica conmemora a San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros escritores eclesiásticos y mártires del cristianismo primitivo. San Ignacio nació en Siria y fue el tercer obispo de Antioquía, discípulo de los apóstoles Pablo y Juan. Cultivó la fe en un contexto de persecuciones. Durante su arresto, cuando lo llevaron a Roma con la intención de ejecutarlo bajo el emperador Trajano, escribió 7 cartas a comunidades cristianas: efesios, magnesios, tralianos, romanos, filadelfianos, esmirniotas y a Policarpio. En estas cartas aborda temas esenciales: la unidad de la Iglesia, el misterio de Cristo, el valor del martirio, la obediencia a los obispos. Finalmente, fue llevado al Coliseo en Roma y murió como mártir, supuestamente devorado por las fieras, alrededor del año 107 después de Cristo. San Ignacio de Antioquía, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI, Papa. Encíclica: La gran esperanza que sostiene toda la existencia. Encíclica Spes Salvi. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Lucas 12:4. El que no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, está en el fondo sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda existencia. La verdadera, la gran esperanza que se mantiene a pesar de todas las desilusiones, tan solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y nos ama siempre hasta el fin. Hasta Él todo se ha cumplido. Él, que ha sido tocado por el amor, comienza a comprender lo que sería precisamente la vida. Comienza a comprender lo que quieren decir las palabras de esperanza en el rito del bautismo. De la fe espero la vida eterna, la vida verdadera, la que totalmente y sin conminaciones es simplemente la vida de en toda su plenitud. Jesús, que ha dicho: he venido para que tengan vida y la tengan abundante, nos ha explicado qué significa la vida. La vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. La vida en el sentido verdadero no se tiene en sí misma, de sí misma, ni tan solo por sí misma. Es una relación, y la vida en su totalidad es relación con aquel que es la fuente de la vida. Si estamos en relación con aquel que no muere, que Él mismo es la vida y el amor, entonces estamos en la vida. Entonces vivimos. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. Cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura es imagen bíblica de algo que se infiltra y corrompe. Jesús advierte a los discípulos: la presencia pública y el éxito
pueden abrir la puerta a la hipocresía religiosa, apariencia piadosa sin conversión interior. El objetivo es que los discípulos mantengan integridad interior y coherencia entre fe y obras. Los padres de la Iglesia interpretan la levadura como la doctrina y el espíritu farisaico que corrompe desde dentro y con el peligro de la ostentación religiosa. Santo Tomás, recogiendo a los padres, subraya que la exhortación va dirigida a los discípulos que podrían contagiarse del comportamiento farisaico. Por su parte, el Papa Francisco ha recordado que la levadura de los fariseos es la hipocresía y que los discípulos deben vigilar contra esa seducción. El Catecismo de la Iglesia Católica no tiene un número único sobre la hipocresía, pero insiste en la llamada a la sinceridad del corazón y en la coherencia de vida. La moral cristiana exige autenticidad. Jesús, en Libro de Cielo, nos muestra que quien vive en la divina voluntad no cambia por modas ni alterna el bien. Su vida es inmutable en el bien. Libro de Cielo, volumen 17, noviembre 27, 1924. Pobrecita criatura, cómo es pequeño su lugarcito, y además de pequeño, no es ni siquiera estable y fijo su lugar. Hoy en un punto, mañana arrojada a otro. Esta es también la causa de que hoy ama, le agrada a una persona, un objeto, un lugar, y mañana cambia, y quizá hasta desprecia lo que ayer le agradaba y amaba. Pero ¿sabes tú qué es lo que hace mutable a la pobre criatura? La voluntad humana, que la vuelve voluble en el amar, en los placeres, en el bien que hace. La voluntad humana es aquel viento impetuoso que mueve a la criatura como una caña vacía a cada soplo, ahora a la derecha y ahora a la izquierda. Por eso, al crearla, quise que viviese de mi voluntad, a fin de que, deteniendo este viento impetuoso de la voluntad humana, la hiciera firme en el bien, estable en el amor, santa en el obrar. Quería hacerla vivir en el inmenso territorio de mi inmutabilidad, pero la criatura no se contentó, quiso su pequeño lugarcito y se volvió el juguete de sí misma, de los demás y de sus mismas pasiones. Por eso ruego, suplico a la criatura que tome esta mi voluntad, que la haga suya, a fin de que retorne a aquella voluntad inmutable de donde salió, a fin de que no más voluble se vuelva, sino estable y firme. Yo no me he cambiado, por eso la espero, la anhelo, la quiero siempre en mi voluntad. La presente lectura, aplicada al versículo "La levadura de los fariseos", queda neutralizada por la inmutabilidad que produce la vida en el fiat. No basta la disciplina externa. La divina voluntad forma un cielo interno, estable, que impide la fermentación de la hipocresía. En términos pastorales, promover la espiritualidad del fiat es formar discípulos con coherencia persistente. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Lo que hablasteis al oído será proclamado. Jesús afirma la omnisciencia divina y la revelación final de la verdad.
lo íntimo será manifestado. El propósito pastoral es doble: desactivar la intriga y llamar a vivir con transparencia. Además, prepara a los discípulos para el escrutinio y las calumnias. No son lo decisivo, porque la verdad divina prevalece. San Agustín y Orígenes interpretan estas palabras en clave escatológica y moral. La revelación de lo oculto pertenece al juicio, pero ya ahora orienta a la conversión. La exhortación implica purificación interior. La doctrina católica subraya que Dios conoce los corazones y habrá juicio. Por ello, la llamada a la sinceridad y a la vida sacramental, confesión, Eucaristía, es la vía ordinaria para la conversión y para vivir sin temor ante la exposición última. Vivir en la divina voluntad produce transparencia y comunión con la luz de Dios. La criatura que opera en el fiat divino no teme la manifestación del bien, porque todo procede de la voluntad divina. Libro de Cielo, volumen 8, septiembre 3, 1908. Nos dice Jesús: yo soy luz. ¿Pero de qué está formada esta luz? ¿Cuál es el fondo de ella? La verdad. Así que soy luz porque soy verdad. Por eso el alma, para ser luz y para tener luz en todas sus acciones, éstas deben salir de la verdad. Donde hay artificio, engaño, doblez, no puede haber luz, sino tinieblas. El mandato de Jesús a la transparencia encuentra una respuesta práctica y teológica en la vida del fiat divino, no como autotutela moral, sino como condición sobrenatural que transforma el hacer humano en acto divino. Por tanto, la revelación de lo íntimo no atemoriza a quien vive en Dios, porque lo íntimo ya está fundido en la voluntad divina. No temáis a los que matan el cuerpo, temed a aquel que tiene poder para echar al infierno. Jesús distingue el temor humano, miedo a la muerte corporal, del temor justo ante Dios respecto al destino eterno. Esta distinción orienta a la valentía profética y apostólica. No sacrificamos la fidelidad por miedo humano. El temor a Dios, temor filial, impulsa la conversión y la responsabilidad eterna. San Juan Crisóstomo y otros padres de la Iglesia valoran la audacia del discípulo que prefiere perder la vida terrena antes que lastrar la verdad. El temed a aquel es llamado al temor reverente que se traduce en obediencia y santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica distingue entre temores desordenados y el temor de Dios, que conduce a la amistad con Él. Temor servil versus temor filial. El cristiano debe cultivar el temor que libera de las esclavitudes humanas y abre a la confianza filial. Jesús nos muestra en Libro de Cielo que la vida en el fiat produce abandono confiable
y al mismo tiempo reverente temor filial. Quien vive en la voluntad divina se siente protegido y por su unión con la voluntad del Padre no sucumbe al miedo humano. Libro de Cielo, volumen 10, mayo 19, 1911. Hija mía, tú eres mi contento, así me agrada, que el alma se olvide de sí misma, de sus miserias, que se ocupe solo de mí, de mis aflicciones, de mis amarguras, de mi amor, y que con toda confianza se esté junto a mí. Esta confianza me rapta el corazón y me inunda de mucha alegría, porque como el alma se olvida de sí por mí, así yo olvido todo por ella y la hago una sola cosa para mí, y llego no solo a darle, sino a hacerle tomar lo que quiere. Al contrario, el alma que no olvida todo por mí, aun sus miserias, y se quiere estar en torno a mí con todo respeto, con temor y sin la confianza que me rapta el corazón. Y como quisiera estar con temerosa compostura conmigo y toda reservada, a esta tal nada le doy y nada puede tomar, porque falta la llave de la confianza, de la soltura, de la simplicidad, cosas tan necesarias para mí, para dar, y para ella para tomar. Por lo tanto, con las miserias viene y con las miserias queda. La vida en la divina voluntad no produce temor, sino un miedo santo, que aspira a no ofender a aquel que da la vida, y una confianza activa en la providencia. Es la escuela donde el discípulo aprende a morir así, para no perder la vida auténtica. Síntesis final. Advertencia contra la hipocresía. La levadura de los fariseos es la amenaza de la apariencia religiosa. La cura es la conversión interior y la coherencia del discípulo. Palabra, sacramentos y vida. Transparencia ante Dios. Nada permanece oculto. El cristiano vive con la conciencia de la verdad última y con la esperanza de la justicia divina. Confianza en la providencia. El no temáis funda la valentía misionera y pastoral. La sabiduría práctica es confiar en la providencia que cuida incluso de los pajarillos. Dejar que la voluntad de Dios habite y gobierne el corazón impide la hipocresía y hace fructífera la confianza en la providencia divina. Este pasaje nos invita a vivir en la verdad del corazón y en el temor santo de Dios, no en el miedo humano. Jesús, rodeado de una multitud, dirige primero su palabra a los discípulos para advertirles del fermento de los fariseos, es decir, de la hipocresía, la apariencia exterior sin conversión interior. Cristo enseña que todo será revelado y que nada quedará oculto. Por esto, el discípulo debe vivir en transparencia, humildad y confianza total en el amor del Padre, que cuida incluso de los cabellos de nuestra cabeza. Confrontación. ¿Vivo mi fe con sinceridad o solo busco aparentar delante de los demás? Jesús me invita a eliminar toda hipocresía y a dejar que su luz purifique mis intenciones.
¿Temo más al juicio de los hombres que al juicio de Dios? El Señor me recuerda que debo temer solo al pecado que puede apartarme de Él, no al sufrimiento o a las críticas humanas. Confío verdaderamente en la providencia divina, sabiendo que Dios me conoce y cuida de mí más que de los pajarillos. Mi valor no está en el reconocimiento humano, sino en ser amado y sostenido por el Padre. ¿Soy testigo valiente de Cristo o callo por miedo a perder mi reputación, seguridad o comodidad? El Espíritu Santo me llama a confesar a Cristo con la vida, incluso cuando el mundo se burla o me rechaza. Oremos. Jesús amado, tú que conoces lo profundo de nuestro corazón, líbranos de toda hipocresía y haznos vivir en la verdad de tu amor. Enséñanos a temer solo el ofenderte, no a los juicios del mundo. Danos la valentía de los discípulos que confían en ti y la humildad de los pajarillos que se dejan sostener por la providencia del Padre. Que cada pensamiento, palabra y acción nuestra sean luz y testimonio de tu reino. Y cuando nos sintamos débiles o pequeños, recuérdanos que valemos más que muchos pajarillos, porque somos hijos amados de Dios. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.